Buenas tardes. Miren, yo entiendo que están bastante cansados. Voy a tratar de ser breve, aunque tiene muchos detalles esta narración, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Mire, yo tengo dos hijas, las dos son universitarias por la UNAM. Las dos son inquietas socialmente, luchadoras sociales. La más pequeña de ellas estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía de la UNAM y estaba empezando a diseñar su tesis cuando se le presentó la oportunidad de ir a Ecuador a un encuentro bolivariano, o sea, un análisis, un encuentro de gente bajo el pensamiento de Simón Bolívar, el libertador del sur. Entonces ella acudió con otros 4 muchachos mexicanos, una mujer y 3 hombres. Se fueron el 31 de enero de 2008, en la noche muy tarde. Entonces el 1 de febrero estaban allá en Quito, la capital de Ecuador. Ahí estuvieron en el encuentro bolivariano, en un congreso, hicieron algo de turismo, porque bueno, viendo tan lejos, encontraron mucha gente de muchos países, de Ecuador mismo, y los invitaron a pasear por ahí. Y también los invitaron a ir a un campamento de las FARC, un campamento donde se estaba discutiendo la paz. La paz en Colombia, que es un país que tiene más de 50 años en guerra. Entonces ellos, como sus tesis, los 5 compañeros, como sus tesis trataban sobre problemas sociales, aceptaron la invitación y se fueron el 28 de febrero de 2008. Llegaron casi al oscurecer, cenaron y se acostaron. Esto era en la selva ecuatoriana. Pasadas las 12 de la noche, alrededor de 12:20, 12:30, unos aviones bombardearon ese campamento. Ahí mi hija luego se sintió herida por las bombas. Las bombas que mataron a mucha gente ahí. Porque el ejército colombiano, que era quien estaba violentando al territorio ecuatoriano, lanzó bombas con sensores térmicos. Esas bombas tienen la capacidad de ir directamente al cuerpo tibio del ser humano, por ejemplo, de los seres en general, de los seres vivos, y se van a matar directamente. Esas bombas son lanzadas con la finalidad de matar gente, y mataron mucha gente ahí. Nosotros no nos explicamos cómo mi hija salió con vida. Fue la única que sobrevivió de los 5 mexicanos que estaban ahí. Mi hija tenía en el cuerpo cualquier cantidad de esquirlas de bomba, unos pedazos más grandes, otros más chicos. A las 3 de la mañana pasada volvieron a lanzar más bombas esos aviones y siguieron matando gente. Mi hija volvió a salvarse. Un rato después de haber lanzado las bombas, después nos enteramos de cómo había sido. Bajaron por helicópteros soldados colombianos. Esto era en territorio de Ecuador, violentando la soberanía ecuatoriana. Bajaron de los helicópteros a dispararle a la gente que estaba herida. Todos ellos, los que estaban en ese campamento, estaban dormidos. Y por lo menos los 5 muchachos que yo conocía, mi hija y sus 4 amigos, eran civiles, estaban desarmados y en ropa interior porque era de noche, y dormidos.
Bajaron los soldados, encontraron, mi hija pensó que la iban a matar también a ella. Ella oía gritos de gente que decía, no disparen, estoy herido, ahí hay un herido, denle bala, y los mataban. Mi hija pensó que la iban a matar. En algún momento, ella estaba un poco boca abajo, no se podía mover bien porque tenía heridas en varias partes del cuerpo. No se podía levantar tampoco, por eso no pudo correr. Tiene una lesión muy grande en el tobillo. Se le acercaron, después le dijeron 4 soldados colombianos apuntándola con armas grandes y diciéndole que no se moviera porque si no disparaban y la mataban, que eran del ejército colombiano y que si pretendía huir o cualquier otra cosa se la iban a llevar a las cárceles de Bogotá, la capital de Colombia, o que la iban a matar ahí mismo. Y ahí la tuvieron horas. Mi hija estuvo toda la noche ahí. Quería orinar y les dijo, y le dijeron, orínate en la ropa. Pasó. Se fueron los soldados. Cuando llegaron los policías también colombianos, que la regañaron por estar orinada en su ropa y la volvieron a violentar. Y ella les pidió que le acercaran su mochila que traía, donde traía su ropa para cambiarse. No la encontraron, le trajeron cualquier otra ropa. Y según ellos le ayudaron a cambiarse, burlándose de ella porque se tuvo que quitar la ropa. Unas vejaciones sexuales espantosas. Estuvieron ahí como 12 horas entre soldados y policías colombianos. Mi hija y otra muchacha que estaba cerca eran las heridas que habían encontrado nada más. Ella era colombiana, esa muchacha es colombiana. En la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, dijeron, ahí vienen los ecuatorianos, viene el ejército ecuatoriano, vámonos. Y se fueron y mi hija les dijo, es que me duele mucho, porque tenía una esquirla de bomba de este tamaño clavada en uno de los glúteos, además de otras heridas. Ella tenía como 50 esquirlas de bomba clavadas en todo su cuerpo, pero esa era la más grande. Y les dijo que le dieran algo para el dolor, pero se fueron, ya no le hicieron caso. Ella vio que sobrevolaba un helicóptero ecuatoriano y sabía que era ecuatoriano porque le habían dicho los colombianos. Y como pudo, se incorporó sobre una de las rodillas, porque la otra muchacha no podía hacer nada y estaba a unos metros. Entonces levantó una camiseta que vio por ahí, una camiseta blanca para que la viera el helicóptero. Total, después de un buen rato, unas horas, pudieron bajar porque era en la selva, estaba inaccesible para los helicópteros, lo tuvieron que dejar muy lejos y ya por fin caminando se acercaron. Y les empezaron a poner inyecciones para el dolor porque sufrían grandes dolores y se estaban desangrando las dos. Mi hija estaba en un charco de sangre. Entonces les dijeron que no las iban a poder sacar, en la selva oscurece muy temprano, muchos de ustedes lo saben. Entonces ya eran las 5 de la tarde, no iban a poder salir porque además tenían que improvisar camillas para llevarlas al helicóptero. Iban a pasar otra noche ahí, con la amenaza del ejército colombiano que andaba por ahí cerca y se oían balazos. Así llegaron las 9 de la mañana y era la segunda noche prácticamente sin dormir de estas muchachas.
Cuando dijeron que ya iban a salir de la selva, les armaron unas camillas y todo. Y entonces en la mañana las empezaron a trasladar al helicóptero y tenían que pasar algunos arroyos, lodo, etcétera, pero así las llevaron al helicóptero y las iban a trasladar a Quito, a la capital de Ecuador, para ser atendidas en el hospital militar, porque eran los soldados quienes las estaban rescatando y quienes les brindaron apoyo. Toda la noche estuvieron ahí junto a mi hija, por ejemplo, unos soldados, hablándole, platicándole y todo para entretenerla, porque después del trauma que había vivido, es una sensación muy dura, ¿no? El caso es que se las llevan y las llevan antes de llevarlas al hospital militar de Quito, las llevan a Lago Agrio, que es la capital de la provincia de Sucumbíos. Y ahí mi hija es torturada por unos soldados ecuatorianos. Y está filmado todo eso y pueden ver el video en YouTube. Después de la tortura, o sea, le sacaron la esquirla que tenía en el glúteo, más o menos de 10 centímetros o más grande, se la sacaron sin anestesia y le estaban condicionando la curación, siempre y cuando confesara lo que ellos querían que confesara. Después de eso, ya por fin, después de horas, en la tarde del día 2 de marzo, por fin llegaron al hospital militar de Quito y ahí la atendieron. Yo recibí llamada de ella el 3 de marzo, como a las 10 de la mañana. Y me dijo: mamita linda, no te preocupes, sufrí un pequeño accidente, tú tranquila, ya me están atendiendo en el hospital. Después de todo lo que había pasado, me dice eso. Le dije: sí, yo ya había visto en internet cuál era ese pequeño accidente. Ella no sabía que yo ya me había enterado, porque ella no sabía de las dimensiones. Les cuento con detalles todo esto, porque cuando su papá y yo fuimos a Quito el día 6 de marzo, un cónsul de la embajada mexicana allá nos recogió en el aeropuerto y en lugar de llevarnos al hospital, que yo quería ver a mi hija, nos llevó a la embajada y ahí nos dijeron que por favor, lo menos posible, habláramos con los medios de comunicación. Le dije: y para eso nos trajeron aquí. Mi hija está herida en el hospital, mi hija ha pasado quién sabe cuántas cosas, porque yo había visto la noche anterior una parte del video donde los colombianos estaban apuntándole, y fue en el noticiario de Televisa de la noche, no me acuerdo ni cuál es el nombre del señor que lo coordina, que para mí todos son iguales. Pero el caso es que yo sabía que mi hija no podía estar muy bien y me habían llevado a la embajada para decirme que por favor un perfil bajo con los medios de comunicación. Total, llegamos al hospital. Allá la gente en Ecuador es muy amable, muy tranquila y todo, y nos permitieron que estuviéramos más tiempo de lo que decían las reglas de las horas de visita en el hospital. Hasta nos dieron de cenar y todo. Les cuento todo esto también para que vean la diferencia de trato entre colombianos y ecuatorianos, y entre los mismos ecuatorianos que la torturaron y los que la atendieron bien dentro del mismo ejército. El presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, destituyó al ministro de Defensa, que quiere decir el secretario de Defensa aquí en México, lo destituyó por lo que había sucedido. Y castigó a muchos de los que habían participado ahí, porque él no estaba de acuerdo con eso. Bueno, a raíz de eso, mi hija no puede regresar a México porque tenía 2 procesos abiertos en nuestro país. Uno, que por oficio abre la Procuraduría General de la República, con base en el artículo 4 del Código Penal, por delitos cometidos por mexicanos o contra mexicanos en el extranjero. En este caso sería contra mexicanos en el extranjero. Es la fecha, después de 2 años, que no se ha cerrado, aunque
Interrogaron a mi hija en el hospital todavía en el mes de marzo. Allá en Ecuador la interrogaron a petición de la PGR mexicana durante 2 días, porque en el primer día mi hija estaba agotada de los nervios y no pudo terminar el interrogatorio, y terminó al día siguiente. 2 días de interrogatorio. Y aún así no cierran. Mi hija ya declaró, ya están muertos los otros 4 muchachos, que yo fui afortunada porque encontré a mi hija herida. Las otras 4 mamás, los otros 4 familias se regresaron con cenizas, porque ni sus cuerpos pudieron traer porque estaban destrozados, estaban engusanados ya, y no se permite viajar con cuerpos en descomposición, y los tuvieron que incinerar. Uno de ellos le habían volado a la cabeza, un árbol le voló la cabeza, porque las bombas arrancaron de cuajo algunos árboles. Y todavía dicen que una computadora que andaba por ahí sobrevivió y ha dado miles y miles de informaciones, cuando todos sabemos que si se nos cae la computadora de la mesa se puede descomponer, y esa aguantó las bombas. Le llaman la milagrosa, porque ¿cómo es posible, verdad? Bueno, pues mi hija, aparte de esa denuncia que tiene abierta por oficio, tiene otra a solicitud del Yunque, la ultraderecha mexicana, y tampoco la cierran, aunque nada se le ha comprobado a mi hija después de 2 años. Pero no conforme con eso, el gobierno colombiano, que fue el que invadió Ecuador, el que lanzó las bombas, el que mató a los estudiantes mexicanos, el que hirió a mi hija, solicitó una ficha roja en Interpol, y la ficha roja está montada en la página de Interpol buscando a mi hija por peligrosa, asesina, narcotraficante y que va armada. Todo eso dice. Ya Ecuador había pedido la ficha roja para Juan Manuel Santos, que era el ministro de Guerra de Colombia, y se la negaron por tratarse de un caso político. Pero la de mi hija sí la pusieron, aunque es el mismo caso. Y además, el Poder Judicial de Ecuador pide la extradición de Lucía, eso fue tiempo después. Extradición con la que el presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, no está de acuerdo. Nos invitó a una entrevista con él ahora en Cancún, en el marco de la cumbre, y fuimos. Y dijo que no estaba de acuerdo con la solicitud de extradición porque además los muchachos habían sido víctimas, no victimarios, así lo dijo bien claro. Bueno, pues mi hija no podía regresar a México por esos procesos abiertos. Entonces nos vamos el 16 de abril, 40 días después más o menos, un poco más, nos vamos a Managua, que el gobierno nicaragüense le dio apoyo humanitario a mi hija y a las otras 2 chicas días después, a las otras 2 chicas sobrevivientes. Por fin mi hija puede venir a México en el marco de una campaña que hicimos para protegerla y que pudiera venir a su país. Vino el 3 de diciembre de 2008. Pero desde hace ya bastantes meses mi hija no está aquí en México, en la Ciudad de México. Bueno, estamos en Morelia. En la Ciudad de México no está. Está en algún lugar de nuestro país, está escondida. Porque con la petición de extradición que tenía, con la ficha roja de Interpol y con los 2 procesos abiertos aquí en México, mi hija, como cualquiera de nosotros, desconfía, ¿no? Entonces mi hija es una persona más que ha sido víctima de terrorismo de Estado,
de delito de lesa humanidad, como lo mencionaban. Al oír las características dije con justa razón, aún más decimos que fueron delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, porque a final de cuentas fue el gobierno colombiano, su presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó esa masacre, porque fue una masacre. Es que si ustedes hubieran visto, lo pueden consultar en las páginas en YouTube, cómo quedaron los cuerpos de destrozados, ¿no? Entonces mi hija es también víctima del Poder Judicial de Ecuador, que afortunadamente y gracias a tantas marchas y entrevistas y movilizaciones que hemos hecho, el día 1 de marzo, justo el día que se cumplían 2 años de la incursión armada que les cuento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó por segunda ocasión el expediente que había enviado a Ecuador para pedir la extradición de mi hija. Pero sigue la ficha roja en Interpol y siguen los 2 procesos de México abiertos. Están criminalizando la lucha social, la participación. Pero además mi hija en todo este proceso, aunque ha sido muy difícil porque mi hija está tomando medicamentos, porque psicológicamente quedó muy afectada, porque ella sufrió tortura de varios tipos. Y físicamente también tiene que tomar medicina porque nunca va a quedar igual de sus movimientos. Ella, al ser actriz, necesita mucho sus movimientos, pero sí terminó la tesis y ya la presentó en la UNAM. La tesis que había empezado a diseñar ya la presentó, se llama, y ese era el título original desde hace años, desde antes de que se fuera, Colombia, una revolución para el teatro y un teatro para la revolución, porque mi hija la hizo del teatro que se da en la guerrilla. Es una tesis muy interesante, la pueden consultar en la UNAM. Bueno, ese es el caso de mi hija. Gracias.